La primera mitad del siglo XX estuvo caracterizada por una serie de corrientes intelectuales, corrientes de pensamiento en distintas disciplinas y también en la arquitectura, que tenían como objeto, el principal interés de generar recuperaciones del pasado colonial, del pasado americano, que tiempo atrás se había perdido. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, Argentina en general y Buenos Aires en particular se vieron muy influidas, o sea, se vivió una fascinación, se podría decir casi, muy significativa con respecto a las modas de las grandes capitales europeas, de París, Londres, Berlín, Roma, y esto, entre otras cosas, terminó modificando sensiblemente la fisonomía de nuestras ciudades. Esta corriente de pensamiento, estos movimientos nacionalistas, planteaban que esa idea de parecernos a París, parecernos a Berlín, parecernos a Londres, nos había sacado de nuestras tradiciones, de lo que tenía que ver con nuestra historia, de lo que tenía que ver en última instancia con nosotros mismos. Y a partir de ello plantearon un amplio abanico de recuperación de fenómenos que tenían que ver con lo americano. En ese contexto, esta casa es un emblema. Esta casa, que es la casa de Ricardo Rojas, construida en 1927 por el arquitecto Ángel Guido para Ricardo Rojas, que fue uno de los principales intelectuales de la historia argentina en general y particularmente también un personaje central en nuestra Universidad de Buenos Aires, de la que fue rector, profesor y una figura insustituible en la historia de la Universidad de Buenos Aires. Ricardo Rojas planteó en esta casa todas esas vertientes, todas esas ideas de recuperación. Él quiso que estuvieran presentes en esta casa y Ángel Guido reflejó muy bien este panorama de recuperaciones que este movimiento implicaba. En ese sentido, nosotros lo que proponemos es una lectura tomográfica de esta casa, y nos referimos a lectura tomográfica usando la metáfora específicamente de cómo funciona un tomógrafo, como estableciendo cortes. Nosotros creemos que a través de una secuencia de cortes transversales podemos ver en esta misma casa las distintas ideas y los distintos proyectos de recuperación de lo americano que circulaban en Rojas en particular, pero en toda esta serie de movimientos nacionalistas, americanistas, indigenistas e hispanistas que hubo en la primera mitad del siglo XX. En esta lectura tomográfica, una primera instancia tiene que ver con la fachada que da a la calle Charcas. Es muy similar, o intenta reproducir, la fachada de la Casa de la Independencia, donde se hizo la Declaración de la Independencia en Tucumán en 1816. Acá vemos una clara idea nacionalista, es decir, tenemos que recuperar el símbolo del lugar donde surgimos como nación, que es en el momento de la Declaración de la Independencia. En esta primer corte de la casa podemos ver una cuestión que para su momento era más fuerte, porque como habíamos dicho, esta casa se construyó en 1927 y en 1927 la Casa de la Independencia de Tucumán no existía, porque había sido demolida unas décadas antes, había sido casi totalmente demolida, solamente se había conservado la sala donde se declaró la independencia y se había construido un edificio de estilo academicista, ecléctico, que envolvía esa sala, pero la casa, que popularmente conocida como Casa de Tucumán, había desaparecido, con lo cual cuando Rojas propone construir en la fachada de su casa una réplica de la fachada de la Casa de la Independencia, no está proponiendo una réplica, sino una literal reconstrucción de algo que esta misma corriente europeizante había demolido. Entonces eso le da una dimensión aún más fuerte. No era repetir, sino que era recuperar lo que se había perdido. Cuando cruzamos esta puerta que replica el de la Casa de la Independencia, nos encontramos en este patio, que este patio tiene claras reminiscencias arequipeñas en su ornamentación, en los materiales que utiliza, en el juego de colores, en sus formas, en todo sentido tiene claras referencias arequipeñas. Entonces acá en este segundo corte, la cuestión nacionalista que veíamos en el primero ya no es tal,
y lo que existe es una cuestión americanista. Acá, en este patio, lo que se está buscando es recuperar las tradiciones americanas, las tradiciones que tienen que ver con la colonia americana, sean o no en Argentina, en este caso haciendo referencia a una cuestión peruana. Ya no están acá estrictamente el movimiento nacionalista, sino lo que está acá es un movimiento americanista de escala continental que le parece absolutamente razonable y absolutamente deseable replicar formas peruanas en un edificio en Argentina porque tienen ese carácter de recuperación americanista continental. Un tercer corte en esta secuencia tomográfica que estamos proponiendo es el que tiene que ver con la recuperación hispanista. Dentro de estas corrientes de pensamientos existía la idea de una recuperación de las relaciones con España y de la tradición de lo que nos vinculaba con España. En este sentido tiene que ver el patio que tenemos aquí, el patio andaluz de la casa de Ricardo Rojas, que ya hace una directa referencia a España, particularmente a Andalucía, que en su momento era tomada como lo más característico, como lo más distintivo de España. Rojas, en ese sentido, también escribió un libro que es una compilación de artículos periodísticos que se llama Retablo Español, en el cual él narra sus impresiones sobre España y expresa en todo momento esa idea de que tenemos que acercarnos, que el distanciamiento que había impuesto el siglo XIX fue un error y que tenemos que volver a acercarnos a España. El cuarto corte en este recorrido tomográfico tiene que ver con esta biblioteca, que tiene que ver con estas búsquedas de recuperación o de conexión con la estética de los pueblos originarios de América. Acá está presente en todos los casos la referencia a las culturas de la región andina, fundamentalmente a la cultura tihuanaqueña, pero podemos encontrarlo en las puertas de forma trapezoidal, podemos encontrarlo en las guardas ornamentales, podemos encontrarlo en el escalonado de las bibliotecas. Hay una permanente referencia a esta cultura como una forma de recuperación. Rojas también es autor de un libro específicamente en esta temática. Él escribió el Silabario de la Decoración Americana y eso muestra también que justamente todo este abanico de opciones que fuimos viendo en los cuatro cortes están presentes en libros de Rojas, en los intereses intelectuales de Rojas y en ambientes o espacios de su casa. Somos investigadores del Instituto de Arte Americano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Nos dedicamos específicamente a la historia de la arquitectura, el diseño y el urbanismo. Es que la historia es una forma de acercarnos a nuestras raíces. O sea, no sirve solamente aprender historia por aprenderla, que también está muy bien, sino que aprendiendo historia nos estamos conectando con nuestras raíces, nos estamos conectando con nuestro pasado, nos estamos conectando con lo que nos hizo lo que somos, y eso es el principal contenido y el principal objetivo de nuestras investigaciones.